Manuel Bartlett Díaz, uno de los personajes que han estado en la política mexicana por muchas décadas. Con casi 90 años, él ha sobrevivido básicamente a todo. Un político pragmático, un fuche mexicano, alguien que seguramente conoce muy bien a Maquiavelo y que ha sabido sortear la fortuna para estar en los espacios indicados, y que ahora le vamos a contar por qué está en el ojo del huracán. Inició su carrera política por ahí de 1962, ya hace muchos años, cuando ocupó el cargo de secretario de auxiliar de Javier Rojo Gómez, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina. Eso en automático lo convertía a un miembro del Partido Revolucionario Institucional, o sea, del PRI, de donde vienen la mayoría de los políticos ya de gran edad que no eran panistas. Por ahí del 64, el presidente de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, cuando nombró presidente a Carlos Madrazo, el papá de Roberto Madrazo, él lo unió a las filas del PRI a trabajar con el partido oficial, y la idea que tenían en ese momento era democratizarlo, ¿no? Bartlett y Madrazo, papá, fueron ahí haciendo equipo. Por ahí le dieron un nombramiento de auxiliar y además se dedicaba pues a dirigir un diario que se conocía como La República. Él organizaba en aquellos tiempos, imagínense usted, el movimiento juvenil priista, ¿no? Y estuvo bajo la dirección ni más ni menos que de Rodolfo Echeverría, un nombre que también suena mucho por ahí, un apellido, perdón, y después tendría una participación política directa con ni más ni menos el mentor político de Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís, ¿no? Uno de los principales objetivos en aquel momento de Madrazo pues era elegir candidatos mediante unos plebiscitos internos, ¿no? Y de esta forma pues iban a tener los candidatos a presidentes municipales para la elección del 65. Eso evidentemente no iba con los principios del PRI de antaño, del PRI hegemónico, e hizo que chocaran muchas personas con muchos intereses. Y aquí viene un dato interesante, acuérdese de esto que le vamos a decir. La mayor oposición en aquel entonces surgió con el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, el gobernador Celis. Él habilitó candidatos independientes y derrotó a los candidatos oficiales del PRI, propinándole una tunda electoral a Manuel Bartlett, quien era el delegado del CEN, ahí el PRI en Sinaloa. Pero de ahí creció una relación muy interesante. ¿Sabe usted quién es Sánchez Celis? Bueno, se dice que el gobernador Sánchez Celis era el padrino político protector, ni más ni menos, del nombre que le voy a decir a continuación: Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Se dice que era su protector y que este Sánchez Celis le entraba al business por arriba y por abajo. Fue el que le dio protección política y el que lo mantenía. Y desde ese entonces, por ahí estarían vinculados los nombres de Félix Gallardo y Manuel Bartlett Díaz de alguna u otra forma. Yo creo que la posición más importante que tuvo en aquel momento Manuel Bartlett fue entre el 82 y el 88. Recuerde usted que en ese momento el presidente de México fue Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación precisamente fue Manuel Bartlett. Y por lo tanto en esos tiempos las elecciones las organizaba, usted sabe, la misma Secretaría de Gobernación, donde eran los encargados de llevar la comisión electoral. ¿Qué pasó en el 88? ¿Usted se acuerda? Efectivamente fue la caída del sistema. Y eso fue lo que le dio la gran fortuna o la gran oportunidad de llegar a uno de los personajes más odiados de la política mexicana, Carlos Salinas de Gortari. O sea, Carlos Salinas de Gortari no hubiera llegado al poder si no fuera porque Manuel Bartlett le operó toda la elección para que llegara. Acuérdese usted cómo estaban las condiciones en esa elección. Cuauhtémoc Cárdenas le iba ganando, era la escisión del PRI, el ala democrática priista que se había ido al Frente Democrático Nacional, que después se convertiría en el PRD, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, y Andrés Manuel López Obrador, que estaban en contra del PRI tecnócrata que encabezaba Carlos Salinas junto con el francés, usted se acordará, José María Córdoba Montoya, y evidentemente en ese tejimaneje estaba Manuel Bartlett Díaz ahí operando, ¿no? Había muchos intereses en juego y evidentemente creo que fue lo que permitió que Carlos Salinas se robara la elección, porque fue lo que pasó. Iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se va la luz, de pronto hubo un apagón y cuando regresa la luz, Cuauhtémoc Cárdenas seguía donde mismo, Cloutier ni siquiera había pintado, pero Carlos Salinas ya la andaba rompiendo, ¿no? Llevaba el doble de votación por ahí. Y fue como terminó ganándole. Y adivinen cómo le pagaría. Le pagarían ni más ni menos que como secretario de Educación Pública. O sea, él ya había sido secretario de Gobernación y luego con Salinas sería el secretario de Educación Pública. En 1987, o sea, antes
de que fuera la elección de Salinas, él había sido también precandidato a presidente. Él quería ser presidente de México, ¿no? Junto con Alfredo del Mazo del grupo Atracomulco, usted se acordará, Alfredo del Mazo, por ahí hay un Alfredo del Mazo que ahora es diplomático, por ahí embajador, y que era precisamente aquel último gran gobernante priista que tuvo Estado de México antes de que llegara Delfina. Pues este sujeto, esta familia, esta estirpe, porque se dice que incluso Peña Nieto venía de ahí, ¿no? Eran primos Peña Nieto y los del Mazo, ¿no? Bueno, Arturo Montiel y todos ellos eran del mismo grupo político que encabezaba Jan González, o el profesor ahí, el papá de Jan Ron, el que está ahí con todo el tema de los cholos de Tijuana y todo eso que ya hemos hablado en esto, que ejemplifica la corrupción en la política y cómo el poder ilimitado degenera a las personas. El PRI lo postuló como candidato a la gobernatura de Puebla y ahí fue gobernador el 8 de noviembre del 92. Él termina siendo un gobernador priista donde se aventaría todo su periodo del 93 al 99. Volvería a ser un precandidato a la República, volvería a perder, pero esta vez perdió contra Francisco Labastida Ochoa, que a la vez Francisco Labastida Ochoa del PRI fue el que perdió contra Fox. ¿Se acuerdan que en el debate le decía la vestida y le tiraba un montón de carrilla cancelable que actualmente la verdad ya no funcionaría, pero que en ese tiempo Fox la rompió con eso, ¿no? Desde ahí este sujeto no dejó de caer parado, ¿no? Porque él fue senador de la República en el 2000 y dejaría de ser senador en el 2006, periodo donde Andrés Manuel es por primera vez candidato, ¿no? Pero él había sido senador por el Partido Revolucionario Institucional. En el 2000 el PRI lo manda como candidato por representación proporcional y tú sabes que mandan a los buenos. Esto nos quiere decir que de alguna u otra forma algo tiene Manuel Bartlett o algo tenía, que era un hombre de poder, que conocía las cosas y que sobrevivía a lo que cambiara. En el 2006 es cuando se empieza a distanciar ahora del hijo de su antiguo aliado, ahora de Roberto Madrazo Pintado. Y entonces es cuando pide el voto útil, ni más ni menos que para Andrés Manuel López Obrador, y es donde ya empieza su carrera más directa con él. De hecho, en el 2012 vuelve a ser electo de senador, pero ahora sería por el partido de Noroña, el Partido del Trabajo. Ahí estaba el mismo Manuel Bartlett, y ya en el 2018, usted ya sabe, la época más reciente, lo nombraron titular de la Comisión Federal de Electricidad, por eso de que le sabía los apagones, ¿no? Le sabía los apagones, pero creemos o sabemos muy bien que es uno de los grandes pilares que tuvo la Cuarta Transformación, y a pesar de su avanzada edad, pues sigue siendo uno de los políticos más experimentados que ha tenido ahí el nuevo régimen de la Cuarta Transformación, y que seguramente algo trae entre manos. ¿Por qué decimos que vuelve a sonar su nombre? Bueno, el asunto es aquí un poco perturbador, ¿no? Se dice que Bartlett pues era secretario de Gobernación cuando sucedió el tema, ni más ni menos que del Kiki Camarena. Él era el que le tocó recibir todo eso, ¿no? Y dicen que desde entonces le tenía encima el ojo, ni más ni menos que la DEA, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que mucho de lo que se permitió, incluso el FBI, un exdirector del FBI lo señalaba, de que pues de alguna forma sabían que había un contubernio entre los políticos mexicanos y quienes se dedicaban a las cuestiones ilícitas, y que por eso algo tuvo que ver, había sospechas de que Manuel Bartlett habría trabajado con los narcotraficantes que secuestraron y desvivieron a Enrique Kiki Camarena. Todo esto, ¿por qué se lo estoy platicando ahorita? Porque usted sabe que acaban de extraditar a 29 delincuentes, y entre ellos va uno muy importante que se llama Rafael Caro Quintero. Y volvemos al principio de este video de lo que decía, era un socio, ¿no?, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el protegido de Sánchez Celis, que fue donde estuvo operando la elección del PRI Manuel Bartlett Díaz. Entonces, de alguna forma, ahí están vinculados estos, pero después los vuelven a vincular en la elección del 88 con la caída del sistema, y lo invitamos a ver la serie de Narcos México y se va a dar cuenta ahí que hay un guiño, una insinuación a que estos grupos delictivos apoyaron a que ganara la elección Carlos Salinas de Gortari. Yo no sé, usted sabe más que nosotros, pero es lo que nosotros vemos en la cultura popular. Ahora que se llaman para allá Caro Quintero, pues existe el rumor que como Trump anda con toda la intención de sentenciar a los políticos mexicanos coludidos con los malos, pues una de las cabezas que van a figurar es la del mismísimo Manuel Bartlett Díaz. A pesar de que tiene 91 años, pues sigue vivito y coleando, y que por ahí se dice que lo van a enjuiciar por el tema del Kiki que habían vendido en su momento como una represalia justamente de Caro Quintero, porque le habían quemado el rancho del Búfalo, donde tenía unos plantíos de
¿no? Se dice que era tan grande ese plantío que tenían a 10,000 campesinos trabajando, ¿no? Pero después, cuando usted se pone a leer, se enturbia eso, dicen que fue un contubernio ahí entre la CIA y los narcos, ¿no? Y que después la DEA se dio cuenta y que en medio estaba el Kiki y ya se armó lo que usted ya sabe. Pero lo que es cierto es que, sin duda, va a volver a salir el nombre de Manuel Bartlett Díaz en los esquemas políticos cuando nosotros pensábamos que ya se había retirado. Pero cuéntenos usted, ¿qué más sabe de Manuel Bartlett Díaz? ¿Qué le sabe al del apagón? Porque luego pareciera que nosotros olvidamos muy pronto y le perdonamos a los políticos todo lo que hagan, pero hay que ser sinceros. Cuauhtémoc, Cárdenas, Solórzano le robaron la elección en el 88 y uno de los artífices de este robo fue ni más ni menos Manuel Bartlett, que ahora está en la Cuarta Transformación. Les mandamos un saludo, los queremos mucho, gracias por comentar, nos vemos en próximos episodios y sobre todo sintonicen nuestros en vivos.